dar lectura a partir del verso 13 hasta el verso 14. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 y verso 14. Si lo encuentra, entonces sígame con la vista. La palabra de nuestro Dios dice así: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y note la palabra de nuestro Dios: y todo lo creado. Vamos a orar. Padre, qué gran privilegio abrir tu palabra. Para mí, Señor, el sumergirme verso por verso me ha sido y me es de gran bendición. Sé que para mi familia también, y sé que para esta preciosa iglesia también lo será. Te ruego, mi Dios, una vez más, abre nuestro entendimiento, ilumínanos a través de tu Espíritu para comprender, Señor, la forma en la que debemos exaltar al Cordero inmolado. Él es digno. Él merece gloria, honra, honor, poder, majestad. Sí, amén, dicen las huestes celestiales. Los seres vivientes no se cansan de decir: así es, así es, así es. Hoy queremos sumar nuestra voz al coro de la creación, a la alabanza cósmica, Padre, al Cordero. Te ruego que esta iglesia, Señor, en realidad sepa adorarte, que cada hermano presente sepa adorarte, porque lo que demandas hoy es una total rendición. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermano mío, puede usted ocupar su lugar. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más. Bienvenidos todos, hermanos. Qué bueno saludarlos en la casa de nuestro Dios. En una gran orquesta sinfónica, el final es el momento de mayor gloria. En el año de 1824, al terminar la 9ª sinfonía del famoso compositor Beethoven, ya se encontraba el varón completamente sordo. No escuchó los aplausos eufóricos del público, pues el hombre estaba sordo. Una de las solistas se acercó, lo giró y le mostró la ovación. Y aún el hombre, sin poder oír nada, Beethoven, él había dado todo de sí para ofrecer un final glorioso, y la gente lo apreció. Siendo humanos ellos, sin tener el conocimiento de las verdades bíblicas que tenemos aquí, entendían cómo es culminar una poderosa pieza musical, y por eso ovacionaron al famoso compositor. Nuestra sinfonía, hermano, no es humana, nuestra sinfonía es celestial. Nuestra alabanza a nuestro Dios va a ser por la eternidad en los cielos. Y amerita un gran final, solo que este gran final nunca termina, es eterno. Es eterno. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 5, los versos 13 al verso 14, nos muestra el último movimiento de la alabanza que merece nuestro Dios. A lo largo de nuestro estudio hemos visto el gran tema de la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan, el amado en el Señor, nos revela quién es Jesucristo. Vino esta revelación del Padre, se lo dio a Cristo, Cristo se lo dio a Juan, y Juan se lo dio a los mensajeros de cada iglesia. Ese es el gran tema del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 1 hemos visto la gloria de Cristo Jesús revelada a su siervo Juan, las cosas que has visto. En el capítulo 2 vimos la gloria del Señor revelado a cada una de las iglesias, las cosas que son. Y ahora estamos viendo, siguiendo el bosquejo exegético del libro de Apocalipsis, las cosas que serán, la revelación de Jesucristo bajo una perspectiva bíblica en el futuro, una perspectiva gloriosa del Señor. Y Apocalipsis 5 y Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 nos muestran a ese Cristo en el trono, a ese Cristo donde merece gloria y honra, y su Padre merece gloria y Él merece gloria. Y hemos meditado la alabanza en Apocalipsis 4, le alabamos porque Él es el creador, y en Apocalipsis 5 le alabamos porque Él es el redentor de nosotros, de la creación. Él es el segundo Adán. Esta palabra de nuestro Dios nos mostró que por su sangre nosotros hemos sido redimidos. Es
es el cántico nuevo que están mencionando en Apocalipsis 5, versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Vemos en Apocalipsis 5 que nuestro Dios es digno de la alabanza, no solo porque es el creador, sino porque Él es el cordero inmolado. Él tomó el libro y está listo a desatar sus 7 sellos. Pero antes de desatar el contrato de la tierra y derramar su ira para retomar para sí la creación, hemos aprendido unas 3 grandes lecciones de por qué Él es digno. La primera lección que nos ha mostrado Apocalipsis 5 de por qué Él es digno es porque no hay otro como Él. Se hizo la búsqueda a partir del versículo 1 hasta el versículo 4. No hay otro como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Él es digno, no hay otro como Él. Pero luego hemos visto el momento en el que el Cordero es revelado. No solo la búsqueda del Cordero, quien es digno, sino el momento en el que es revelado. Él es digno y lo vemos mostrado con todas sus credenciales como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el vencedor y el único que tiene el derecho y el poder de desatar los cielos. Él es digno, Él es digno. Y hemos visto su gloria de cordero inmolado. Las marcas en Él predican lo que hizo por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario, su poder, su majestad, su gloria y su disposición de cumplir su comisión de redentor, de destruir al pecado, a la maldad, a los opositores, a los adversarios y retomar para sí su creación, su posición como el Cordero, su posición como el segundo Adán, su posición como el Salvador. Su posición es importante. Y ahora estamos mirando la última parte de este estudio de Apocalipsis 5, la adoración a quien es digno, no solo su búsqueda, no solo su revelación, sino su adoración. Y en esta adoración hemos considerado 4 movimientos. Es una sinfonía perfecta, hermano mío, y estamos haciendo la analogía como cualquier otra sinfonía. No hay nada nuevo bajo la tierra. La música la creó nuestro Dios. La alabanza existe desde que Dios existe, y nosotros solo somos instrumentos para alabar y glorificar su nombre. Para eso estamos aquí, porque la palabra de Dios al final del verso 14 dice: y los 24 ancianos que representan a la iglesia probablemente se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El Cordero merece adoración. Él es digno, no nosotros. Él va a desatar los sellos, no nosotros. Él va a redimir a la humanidad, no nosotros. Él derramó su sangre por nosotros, no nosotros. Él es digno, Él es digno. Debe morir todo vestigio de orgullo, debe morir toda partícula de vanagloria en nuestras vidas. Hoy debemos menguar y rendirnos totalmente a Él, porque Él es digno, y tenemos el gran propósito y gran privilegio de alabarle y glorificar su nombre. Él es digno. Así que la palabra de Dios nos muestra 4 movimientos para adorar correctamente al Señor, y cada uno de estos movimientos predica un gran principio que nosotros estamos tomando para alabarle aquí en la tierra. No debe ser nuestra alabanza tan diferente en los cielos. Aquellos que quieren alabar al Señor con rock, con reggaetón, con salsa, con merengue, con todo lo que ellos quieran, no importa cuán bonito lo quieran presentar, están alabando al Señor a su manera, y no podemos hacer eso nosotros. La alabanza en la tierra va a ser la misma en los cielos. Es el mismo cántico nuevo que cantó el pueblo de Dios. El cántico nuevo de Moisés es la misma alabanza, no va a cambiar, porque los principios están en la palabra eterna de nuestro Dios. Nuestro trabajo es ver los principios, las verdades, y aplicarlo en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, cuando nos reunimos, pero en nuestra vida diaria, cuando nosotros adoramos a Dios en lo secreto y en lo íntimo. Así que el primer movimiento tiene que ver con el temor reverente a nuestro Dios, porque la palabra de Dios nos enseñó en el verso 8 que estos seres vivientes y los 24 ancianos, sobre todo ellos, se postraron delante del Cordero. Antes que comience cualquier alabanza, cualquier dirección de gloria a nuestro Dios, lo primero que Dios demanda es temor y reverencia. Los ancianos van a empezar así y van a terminar así, postrados sobre sus rostros. Predican el reconocimiento de la dignidad del Señor, de la autoridad del Señor, del señorío de nuestro Dios, y predica una total reverencia y respeto y honra y humillación ante quien lo merece, que es el Cordero. Cuando usted viene a la casa del Señor, debe meditar. No viene para ser entretenido, no viene para
buscar alguna satisfacción propia. El gran propósito es glorificar el nombre de Dios, pero viene con la actitud correcta. Si su vida no es reflejada en temor ante el Señor, ¿cómo le va a glorificar a Él? Si usted no tiene temor al Señor, ¿qué es tener temor a Dios? Esta palabra es importante en las Escrituras. La palabra temor indica así reverencia. Hay otra palabra, temor, que hace referencia a algo de terrorífico, horrorífico. No es ese temor, es un temor reverente que es consciente de un Dios que me mira, que conoce y que voy a conducirme yo delante de Él y delante de los hombres o en mi secreto, y le voy a reconocer como el Señor en mi vida. Hermano, antes de levantar cualquier voz en alabanza, usted debe sumergirse entendiendo delante de quién está. Porque no hay temor en nuestras vidas porque no entendemos delante de quién estamos. Y si estamos mirando el cuadro celestial, estamos delante del trono. Hay una sola actitud delante del trono y es postrados. Estos ancianos entienden delante de quien estén, entienden la perfección, entienden la santidad, entienden la gloria, entienden la majestad, entienden el señorío, entienden el poder, entienden la dignidad, entienden el derecho, entienden la obra de Cristo, entienden su sangre. Por eso temen a este Dios, le tienen respeto. Cuando usted llega a esta iglesia, hay un letrero ahí en 1 Timoteo 3:15 que está ahí plasmado, porque si tardo quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El hermano que partió a la presencia del Señor hace poco, el hermano MacArthur, no solo tuvo un buen principio en su ministerio, sino también tuvo un buen final. Por 58 años de ministerio el hombre fue fiel. 58 años de ministerio, ¿puedes creerlo? Es bastante tiempo, es toda una vida en ministerio. Y el primer mensaje que el varón de Dios predicó delante de su pueblo fue el siguiente: nuestra iglesia es un circo. Y fue al libro de Mateo 7, a partir del verso 21 en adelante, porque miró a la iglesia sin temor y reverencia. No puede el Señor bendecir una iglesia que trata a su casa, el cuerpo del Señor, como si fuera un circo, a Dios como el payaso del circo. Nosotros no somos un club social, no somos un lugar de entretenimiento. Si está buscando esto, no va a encontrar nunca en esta iglesia. Mientras podamos tener esta luz, no lo vamos a permitir. Es un privilegio reunirnos como el pueblo del Señor. Si usted está aburrido de acá, las puertas están abiertas. Vaya, mi Dios no merece su cara larga. Si usted está enojado con el Señor, Dios no merece las quejas suyas. Si usted está cansado de seguir al Señor y llega porque tengo que, ya no, ¿qué voy a hacer? O mis padres me exigieron, no merece mi Dios ese trato. Ahora, si es un verdadero creyente, debe ubicarse en la casa de Dios. Él espera reverencia. Él espera respeto. Él espera temor. Si va a jugar, hágalo en su casa y en su patio, pero no en la iglesia local. Cuando venimos a su presencia, no es un juego. Él es el Dios vivo. Es el que defiende su gloria y santidad y derramó su sangre por nosotros. Él merece toda nuestra devoción en su iglesia. Por eso entramos en reverencia. Cuando usted ve acá los hermanos ancianos y todo el varón que quiera acompañar, estamos orando, reconociendo es de Él, no es de nosotros, es su obra, no es nuestra. Y ahora estamos empezando primero en oración, entendiendo esto. Vamos a sumergirnos en la reverencia. Antes de alabar al Señor, pregúntese, ¿de veras se ha arrepentido de muchos de los pecados? ¿De veras? No puede alabar al Señor en su enojo, en su ira, en su maldad, en su inmoralidad, en su corazón duro, en su infidelidad. No puede. Él no merece eso. Él no merece eso. Él es digno. Pruébese y alabe al Señor con la mejor disposición. Si no está en plena comunión con su Señor, ¿cómo se atreve a exaltar su nombre? Entonces, lo primero que Dios nos enseñó es reverencia. Lo segundo que el Señor nos enseñó no solo es temor, sino a partir del verso 9, cantan este cántico nuevo. El verso 8, las arpas son tocadas, las copas de oro son llenas de incienso. Hemos hablado cada uno de ellos, las armonías, y todo esto predica. El segundo movimiento es el alegre. Alegreto predica el gozo que debe haber en nuestra alabanza, y el mensaje es porque Él es digno, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y toda nación. Puede ver el cántico mezclado de gozo aquí.
¿Cómo vamos a cantar al Señor por lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario? Con pena, con melancolía, con estrés, con depresión, con queja. Llévese eso a otro lado. No venga a alabar al Señor así. Él es digno. Usted debe cantar con su entendimiento. Si de veras ha disfrutado de la redención por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y usted es de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, sin merecerlo, debería cantar con gozo. Estoy enfermo, pero estoy con gozo. Me limpió, me lavó, ahora me hizo rey y sacerdote. Estaré un día con Él para siempre. Debería cantar con gozo. Dios no merece nuestra cara aburrida, no merece nuestra pereza, no merece lo que queda del Señor. Ve y llévalo a su príncipe. No merece su desánimo, no merece sus pocas ganas. Él no merece eso. Él merece gozo. Y es de manera natural del creyente en su alabanza, porque entiende lo que el Señor hizo por nosotros. El verso 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Luego, a partir del verso 11, vimos el tercer movimiento. El primero nos mostró el adagio, que tiene que ver con temor. El segundo movimiento nos mostró el Señor el alegreto, que es el gozo, y el mensaje principal se predica ahí. Y el tercer movimiento tiene que ver con la participación coral. Y la palabra de Dios nos enseñó de los muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y los millones y millones que dice el versículo 11. Es una multitud incontable de las huestes celestiales, y todos, a pesar que son muchos, dice: oí la voz de muchos. No dice oí voces, sino una voz. El verso 12, que decía a gran voz. Una multitud de muchas personas, de muchos seres celestiales, cada uno con diferente trabajo, con diferente personalidad, pero tienen una voz. Cuando llegamos a esta parte coral, se empieza a hacer gloriosa la alabanza a nuestro Dios. La Biblia nos enseñó a adorar al Señor en unidad. Cada uno en su lugar, cada uno en su parte, pero tenemos un mismo mensaje, tenemos una misma voz, tenemos un mismo Dios. No podemos alabar al Señor en pleitos, en contiendas, en odio, en amargura. Justo de eso hemos predicado esta mañana. Esto no es celebrar la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, cuando nos reunimos para lo peor, cuando no lo hacemos con excelencia, pero cuando vivimos en divisiones y disensiones. Esto no es alabar a nuestro Dios. Si usted vive en odio con un hermano, si vive en rencor, si vive en pleitos y contiendas en su hogar, no traiga eso para alabar a Dios. Arregle eso primero en su casa, arregle primero eso en su hermano. Lo que predomina en nuestra alabanza es el amor que nos tenemos los unos para los otros, porque Cristo ganó con su sangre preciosa un cuerpo para que seamos uno como Él es uno con el Padre. Aunque hay millones y millones y millones y millones, tienen un mismo mensaje. Hay armonía en su alabanza, hay unidad en su alabanza, hay unidad en su mensaje, en su melodía, hay una unidad en el propósito de decir: el Cordero que fue inmolado, verso 12, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, las virtudes, perfecciones de Cristo. No se puede alabar de este Dios sin conocerlo y sin corresponderle, en vivir en unidad y en armonía. Ahora nuestro Dios nos muestra el último movimiento, donde vamos a terminar esta noche a partir del versículo 13 en adelante, y viene el gran final. Delante del trono, recuerda, ahí está el Cordero parado, está en su mano el contrato de la tierra, el rollo que está a punto de ser descubierto por los 7 sellos. A partir del capítulo 6, cada sello va a ser desatado. La ira de Dios sobre el mundo, sobre la maldad, sobre los impíos, y Dios está para redimir a su pueblo. Todas las promesas y el plan redentor se va a cumplir en un instante, pero antes el Cordero debe ser glorificado por lo que va a suceder, por lo que va a hacer, y entonces se hace glorioso. Empieza la reverencia, empieza el gozo, y Él es digno por su sangre, y se agrega la multitud de millones y
y millones, ahora la alabanza es coral y siguen diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a partir del verso 13 y el verso 14 viene el gran final, el último movimiento, el gran final, el gran final. Viene el gran final. ¿Cómo va a concluir esta alabanza en los cielos? ¿Cómo terminará la alabanza cósmica en los cielos? Y la palabra de Dios nos invita hoy a entender una gran demanda de nuestro Dios. Hemos visto el temor, hemos visto el gozo, pero también hemos visto la armonía y la unidad entre nosotros. Pero hay algo que usted nunca debe olvidar. Para que esta alabanza sea gloriosa, para que estos muestren de veras una adoración perfecta delante del trono de nuestro Dios, ¿qué es lo que se espera? El verso 13 dice en el gran final: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, el estribillo de otra vez, y al Cordero sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y qué dicen los cuatro seres vivientes a la alabanza de toda la creación? La palabra de Dios dice: amén. Y los 24 seres se postran sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué nos muestra estos dos versículos? ¿Qué nos muestra la palabra del Señor en la actitud de la creación, en la actitud de los seres vivientes, en la actitud de los 24 ancianos? Total entrega. Nota la palabra de Dios que dice amén. A la alabanza de toda la creación dice amén. Cuando ellos están cantando diciendo: a Él sea el trono, ellos dicen amén. Y sea la alabanza al Cordero, ellos dicen amén. Sea la alabanza, sea la honra, ellos dicen amén. Sea la gloria, ellos dicen amén. Sea el poder, y ellos dicen amén. Y dice: por los siglos de los siglos, y ellos siguen diciendo amén. Amén. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos mostró esta verdad en el versículo 7. He aquí Él viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Y dice: sí, amén. Mire el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Al final, vamos al final de las Escrituras, y note la palabra de nuestro Dios en el versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Empieza con amén, continúa con amén y termina con amén. La palabra amén es así sea. Es lo que representaba, venía desde el Antiguo Testamento. Así sea. ¿Qué nos predica todo esto? ¿Qué predica el Señor sobre la creación, sobre los 24 ancianos, sobre los seres vivientes, cuando todos están diciendo al mismo tiempo en sus corazones: así sea, así sea, así sea, así sea? Una total rendición ante aquel que está en el trono. Cuando nosotros alabamos a nuestro Dios, el Señor espera una entrega plena. No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nuestra voluntad, se trata de su voluntad. No se trata de nuestros propósitos, se trata de sus propósitos. Por eso nos compró con su sangre, para que le pertenezcamos a Él y vivamos en una entrega. Los hermanos ejecutaron el himno con los instrumentos, y las letras dicen: haz lo que quieras de mí, Señor, haz lo que quieras de mí, Señor. Usted nunca presentará una alabanza gloriosa a nuestro Dios mientras no tenga una rendición plena y total al Señor. Mientras su vida no sea un amén a la voluntad del Señor, a los propósitos del Señor, a la grandeza del Señor, su vida debe ser marcada por ese amén. Amén, Señor, así sea. Venga a nosotros tu reino, Señor, así sea. Vamos a ser fieles hasta la muerte, así sea. Una rendición plena, total. Si no, su alabanza va a ser mediocre. ¿Cómo podrá usted exaltar al Señor cuando le resiste? Cuando usted pelea por la voluntad del Señor, cuando usted se levanta en contra de los propósitos del Señor, cuando usted nunca busca la voluntad del Señor en su vida diaria, en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo va a glorificar el nombre de Dios si no se rinde
a Él, a su majestad, a su trono, a su señorío, a su gloria, a sus propósitos, a la gran invitación para ser salvos a través de su preciosa sangre que limpia nuestras iniquidades. ¿Cómo va a alabar al Señor si la vida en Cristo no está en usted? Si no puede decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cómo puede alabar al Señor si su vida no está puesta en ese altar? En el libro de Romanos 12, verso 1, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Es lo que se espera del creyente. Es el creyente promedio, su vida en ese altar, su cuerpo, su mente en ese altar, para la gloria y honra de nuestro Dios. Así vive, totalmente rendido al Señor. El apóstol Pablo en Hechos 9 dijo: no sea como yo quiero, dijo el Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puede alabar usted al Señor si sus planes están sobre los planes del Señor? Si su corazón y sus deseos están sobre los deseos del Señor. Cuando Cristo es nuestro Señor, cambia todo. Sin Cristo, esto es lo que sucede: su voluntad pecaminosa se sobrepone sobre el agradar al Señor. Su deseo por lo malo es más grande que su deseo por lo bueno. Por eso peca, y eso ofende la soberanía de Dios. Pero en Cristo Jesús, su deseo por agradar al Señor es superior a su deseo por lo malo. Ha cambiado. Su deleite más grande es para vivir para su gloria y su honra, buscando sus propósitos. Su vida debe reflejar un amén. No solo sus labios, sino su vida, su actitud debe reflejar un amén ante el señorío de nuestro Dios, ante la palabra de nuestro Dios, ante la obra de nuestro Dios, porque Él merece esa adoración gloriosa. Una rendición total y plena del adorador. Y note la palabra de nuestro Dios, hermano, volviendo a las Escrituras. Antes de desarrollar brevemente nuestro mensaje, podemos nosotros llegar a la siguiente verdad. En la cúspide de la adoración celestial se revela la actitud suprema que el Señor demanda, una rendición total que muestra, que da homenaje a su voluntad, a su gloria, y nosotros lo haremos por toda la eternidad. Así que, ¿cómo es esta adoración celestial gloriosa, este final glorioso que tiene que involucrar una rendición total y eterna ante el trono? ¿Cómo es? Mire, antes de desarrollar nuestro mensaje, vaya al libro de Filipenses 2, del 10 al 11. Esto no es una verdad aislada, está a lo largo de las Escrituras, y la palabra de Dios va a hablar de esto. Toda rodilla se doblará, continúa la palabra del Señor, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El libro de Salmos 95, en el verso 6, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y el verso de 1 Corintios 15, 28, para que Dios sea en todo y en todos. Lo que espera nuestro Dios es una rendición plena de parte de los que están delante del trono. Ahora, cuando entendemos esto, hermano mío, nuestra adoración no termina en cánticos, sino en emociones tampoco, sino en una rendición total. Toda la actitud de la creación, de los seres vivientes y de los 24 ancianos, es una rendición total. Nuestra alabanza termina en rendición. Nuestra alabanza carecería de virtud, de agradar al Señor, si es que no estamos plenamente rendidos ante Él. Mire, el Señor no busca solo labios que canten, sino busca vidas que puedan ser entregadas a Él. Nuestro Dios en el cielo mira y espera que todos se postren y adoren al Cordero. ¿Cómo no habremos nosotros de vivir rendidos ante el trono para poder alabarle? Alguien citó lo siguiente, y me gusta siempre leer a los viejos. Cuanto más viejo es el pastor, mejor, tiene mejor luz. La adoración sin rendición es solo música, pero cuando el alma se rinde, la adoración se convierte en un eco del cielo. Tiene toda la razón. Podemos venir, podemos cantar, podemos presentar lo que queremos delante del Señor, pero si su vida no está rendida al Señor, no es lo que el Señor merece. Así que, ¿cómo se manifiesta esta rendición en el cielo? Vuelvo al libro de Apocalipsis capítulo 5. ¿Cómo se muestra esta rendición en este final glorioso? Cuando toda creación se junta, cuando los seres vivientes y los 24 ancianos se rinden al Señor. Así que hay tres expresiones de rendición en el versículo 13 y en el versículo 14. Al mirar a cada participante en la adoración, vamos a considerar tres expresiones de rendición que brota de los cielos hasta lo profundo de la creación.
Note la primera expresión. Hay tres expresiones y lo voy a citar nada más y luego lo vamos a desarrollar. Primero, hay una rendición universal por parte de la creación. El verso 13 dice: y todo lo creado. Hay una rendición total, hay una rendición universal. ¿Qué espera el Señor de nuestra iglesia? Sí, somos una iglesia local, pero qué lindo sería que el 100% de los hermanos que lleguen a los cultos en la noche, de veras, tengan una rendición plena y total al Señor. Es lo que Dios espera, es lo que Dios apunta, que hay una rendición universal en la adoración. Pero luego va a meditar a partir del verso 14, y es el último verso, las otras dos expresiones. Hay una rendición voluntaria, porque dice: los cuatro seres vivientes decían amén. Hay una rendición a la voluntad del Señor. No solo hay una rendición universal, sino hay una rendición voluntaria. Los cuatro seres vivientes van a corresponder a la alabanza de la creación diciendo amén. Y finalmente los 24 ancianos en el verso 14 se postran y hay una rendición reverente también. Hemos comenzado con reverencia y ¿cómo terminamos? Con reverencia. Y es por toda la eternidad. Hay una rendición reverente. Así que vamos a desarrollar nuestro mensaje en esta noche. Consideremos entonces la primera expresión de rendición. Note el verso 13. Y todo, ¿qué es todo? Todo. Lo creado. Mire, sea racional, sea irracional, todo lo creado que está en el cielo, que está sobre la tierra y está debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ese es el propósito de la creación. Y este va a ser el propósito de la creación redimida también. Todo lo creado, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo delante de nosotros, aunque no veamos, no entendamos, todo lo que Dios hizo, lo que es racional, lo que es irracional, toda la creación. La alabanza de los millones de millones ahora ha crecido por toda la creación. Todo el vasto cosmos, todo adora al Señor, todo lo creado, absolutamente todo lo que ha sido creado, animado, inanimado, todo lo creado, todo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué existen tantas galaxias? ¿Por qué existen tantos universos? ¿Por qué existen tanto fuera de nosotros, que somos insignificantes ante el gran cosmos? Tiene este gran propósito, que en estos días sea glorificado. Y mire, hermano mío, esta rendición es de una alabanza universal. Cielo, tierra, abismo y mar, todo ser creado va a participar. El reconocimiento es compartido. La alabanza es dirigida tanto al que está en el trono como a aquel que está delante del trono, que es el Cordero. Aquí hay una alabanza, una doxología plena. Y nota en qué consiste la alabanza. La palabra de Dios dice: oí decir al que está sentado en el trono, habla del Padre, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hemos hablado cada una de estas expresiones, pero toda la creación se va a rendir, toda la creación va a glorificar al Padre, toda alabanza va a dirigirse al Cordero, toda adoración, toda honra, toda gloria, todo poder, y esta adoración es eterna por los siglos de los siglos. Absolutamente todos van a cantar el mismo mensaje. Esta alabanza plena se une el coro de todo lo que está creado para decirle: Señor, al Padre, al Hijo, al Cordero, sea alabanza, honra, gloria, poder por los siglos de los siglos. No hay ninguno absolutamente entre los millones y millones de ángeles que no va a alabar al Cordero. No hay ninguno de los ancianos que se va a poner a la alabanza. No hay ninguno de los seres vivientes que se va a poner a la alabanza. No hay ninguna criatura, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, que va a ser disonante con el mensaje de la alabanza a nuestro Dios. Esta generalidad en la alabanza de nuestro Dios, esta universalidad es lo que Dios espera. Una rendición plena de la creación ante Él. Por eso el Cordero tiene que desatar los sellos y redimir a su creación caída. Así que, mi amado hermano, ¿qué espera el Señor de nosotros en esta iglesia? Como lo esperaba en las iglesias por las que está circulando esta carta del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que espera nuestro Dios? Que nosotros, hermano mío, yo sé que somos imperfectos, todavía vivimos en maldad, pero ¿qué espera el Señor? Que podamos crecer en esto. Que nuestra iglesia en conjunto, todos, podamos rendirnos delante del Señor.
Cuando miramos la palabra del Señor y miramos las iglesias, sobre todo en capítulo 2, capítulo 3, hemos visto dos de ellas que el Señor resalta y las otras hemos visto por qué pecado la señala y Dios va a dar este veredicto: tengo esto contra ti. Y de estas dos, ¿qué resaltan? La unidad que ellos tienen para ser ejemplo como iglesia de fidelidad al Señor. Una de las iglesias que vamos a estar estudiando es la iglesia en Tesalónica, si Dios me permite, los días domingos, porque según las escrituras es una iglesia ejemplar, la única iglesia de la que se dice que es una iglesia que llegó a ser ejemplo. Y una de las primeras evidencias de que era una iglesia ejemplar es porque era una iglesia donde todos los miembros de la iglesia eran salvos. Desde el pastor, los hermanos que servían en el diaconado, ancianos, hermanos que jóvenes o mayores, miembros, todos eran salvos. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Porque no todos son salvos. ¿Por qué hay problemas en su hogar? Porque no todos son salvos. Si todos fueran verdaderos creyentes, se amarían, se perdonarían. ¿Por qué hay pleitos y contiendas? Porque hay pecado. Alguien no quiere obedecer al Señor. Alguien no quiere sacrificarse. Alguien no quiere amar. Alguien no quiere perdonar. Por eso es que hay este tipo de problemas. Ahora, antes de mirar a los demás, usted debe meditar esta noche. ¿Forma parte de aquellos que se rinden plenamente al Señor? Forma parte de aquellos que han puesto su vida en ese altar, en ese sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Es alguien que se somete constantemente a la voluntad del Señor. Es alguien que puede decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué debe hacer esta iglesia para que la adoración a nuestro gran Dios sea realmente gloriosa? ¿Qué debe hacer? Que todos los que estemos acá estemos plenamente rendidos ante nuestro Dios. ¿Puede meditar eso en esta noche? ¿Puede meditar eso en esta noche? ¿Puede meditar eso en su hogar? Todos se han rendido al Señor. Todos de veras han puesto su vida en ese altar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y si no, su oración y su trabajo debe ser por eso. Lo mejor que puede pasar a los nuestros es que estén puestos en ese altar. Qué difícil que un joven caiga en fornicación cuando está en ese altar. Qué difícil que un joven caiga tras la corriente de este mundo cuando esté puesto en ese altar. Qué difícil de algunos de nosotros que nos vayamos tras el adulterio cuando estemos puestos en este altar. Qué difícil que nuestro matrimonio se destruya si estuviésemos puestos en ese altar. Si estamos rendidos al Señor, entonces la autoridad en nuestra vida es la palabra de Dios. Toda la creación dijo: al Cordero sea la gloria. Pero Él dijo: al que está sentado en el trono. Nos rendimos todos ante el trono. Nos sometemos ante el trono. Nos sometemos al señorío. Nos sometemos ante su autoridad. Nos sometemos ante Él. Él está, el Cordero, delante del trono. Pero el que está en el trono es el Padre. Y también glorificamos al Cordero, nos sometemos a Él, sea la alabanza a Él, le honramos a Él, le damos la gloria a Él por su poder, por los siglos de los siglos. Hay una rendición plena delante de todos los atributos, de todas las virtudes, de todo el mensaje, de toda la persona, de toda la obra del Cordero. Ahora, note algo más en las escrituras. Vuelva al libro de Salmos capítulo 69 en el verso 34. Esta verdad está expandida por todas las escrituras. El salmista decía en el Salmo 69, 34: alabadle en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Y al final del Salmo 150, verso 6 dice: todo lo que respira, que dice, alabe allá la abreviatura de Jehová. Alabe al Señor, alabe al Señor, alabe al Señor. Mire el libro de Romanos capítulo 8 a partir del verso 19 en adelante. Note la palabra de nuestro Dios dice: porque el anhelo ardiente de la creación, que es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una, y aún esta está en dolores de parto hasta ahora. Y hay muchos salmos que van a clamar de esto. El Salmo 148 del 1 al 13, parte de esto va a decir: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle sol y luna, reyes de la tierra, jóvenes y doncellas, alaben el nombre de Jehová. En Filipenses 2 del 10 al 11 ya lo hemos leído: toda lengua, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y podemos citar más versos, pero el mensaje está claro desde el Antiguo al Nuevo Testamento.
la creación redimida, toda ella va a alabar al Señor porque se va a someter nuevamente a Él. Está totalmente rendida a su Creador. Cuando Dios nos invita a meditar esto en su palabra, usted debe tener otra actitud ante las Escrituras, que debe orar por esta iglesia para que todos seamos salvos, para que todos vivamos una vida que agrade al Señor, para que todos nos sometamos ante el Rey, para que reconozcamos Él es el Señor. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, el libro de Apocalipsis capítulo 5, y note la segunda expresión de rendición delante de nuestro Dios. No solo una rendición universal, generalizada, sino también hay una rendición voluntaria, porque al escuchar esto, los seres vivientes, el verso 14 dice, los 4 seres vivientes, hemos visto estos querubines y la descripción y lo que representa cada uno de ellos en el capítulo 4, los 4 seres vivientes decían, ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. El trabajo de los querubines era ejecutar la voluntad del Señor. El trabajo de las huestes celestiales es sencillo, es ejecutar la voluntad del Señor. Ahora nosotros, hermano mío, siendo hijos de Dios, ningún ángel tuvo el privilegio de decir Abba Padre, sino solamente nosotros a través de Cristo Jesús. Con mayor razón, cuando Cristo estuvo entre nosotros, nos enseñó a orar. Y hermano, no pierda esto, es importante. Dentro de la oración de nuestro Dios, Él está diciendo, Padre nuestro que está en los cielos, e inmediatamente después dice, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Luego, venga a nosotros tu reino. Hermano mío, esta determinación de nuestro Dios de enseñarnos así es para que sigamos su ejemplo, para que nosotros como hijos del Señor que tenemos entrada, seamos súbditos de nuestro Dios y siervos de nuestro Dios, porque suplicamos su voluntad, y porque anhelamos que su reino se extienda, que su nombre sea extendido hasta lo último de la tierra, para que nosotros vivamos dentro de estos propósitos divinos, sometiéndonos a su soberanía, sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos a su voluntad. Venga a nosotros tu reino. Este grupo de ángeles entienden eso. Usted debería tener la perfección, porque tiene un privilegio de tener una relación más estrecha con el Señor, porque somos cristianos y somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios por la potestad en el Señor que nos ha dado a través del sacrificio de Cristo. Estos ángeles se rinden porque dicen amén. No estamos aquí para hacer lo que queramos, sino la voluntad del Señor. Amén. El Cordero es digno. Amén. Sea la honra al que está en el trono. Amén. Nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a sus propósitos, nos sometemos a sus designios. Amén, amén, amén. La gloria a Él y no a nosotros. Amén. La honra sea a Él y no a nosotros. Amén. El poder sea a ellos y no a nosotros. Amén. Y así será por los siglos de los siglos. La expresión del verbo y decían no es solamente una vez dijeron amén, indica constantemente dijo amén, 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 amén. Esa era la vida de estos hombres, esa era la vida de estos seres vivientes, y es la actitud que Dios espera de nosotros que venimos a alabarle al Señor. Una vida que se manifieste constantemente en buscar la voluntad del Señor, en sostenernos en la voluntad del Señor, en mantenernos en la voluntad del Señor. Se trata de eso, no se trata de nosotros. No puede glorificar al Señor bajo sus perspectivas propias, bajo su propio egoísmo, bajo sus propios planes. Mire su vida. Dios dirá amén a lo que usted está decidiendo. Dios dirá amén a la forma en que lleva su hogar. Dios dirá amén a las decisiones que está tomando. La vida de estos será amén. No solo de parte de ellos, sino venía el amén de parte de nuestro Dios. Amén, amén. Es conforme a mi voluntad. Amén, amén. Es conforme a mis propósitos. Amén, amén. Es conforme a mi palabra. Amén, 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 amén. ¿Sabe, hermano mío, cuál es su trabajo como creyente? Si va a glorificar el nombre de Dios y mostrar una alabanza gloriosa, usted es alguien que conoce, se mantiene, defiende y sigue la voluntad de Dios. Y la gran pregunta es, pero pastor, ¿cuál es la voluntad del Señor en mi vida? ¿Cómo sabré decir amén? ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré? Le pregunto, ¿es creyente? Amén. Entonces Dios le va a mostrar su voluntad. Le pregunto, ¿anda en el Espíritu? Si anda en el Espíritu, amén. Si está en la carne, difícil conocer la voluntad del Señor. ¿Está lleno de la palabra de Dios? Sí, entonces Dios le va a mostrar su voluntad. ¿Por qué? Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra del Señor. Y la voluntad del Señor, hermano, es preceptiva. Es decir, está lleno de los preceptos del Señor. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Vaya a la palabra de Dios. Estudie el libro de Levítico.
está lleno del carácter del Señor. La ley fue para mostrarnos cuán santo es el Señor. Y cada ley que está ahí, aunque no lo aplicamos mucho de ellos directamente, podemos entender que sigue evidenciando el Dios santo. Gracias, mi hermano. El carácter santo, perfecto, de nuestro Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Vuelva a las Escrituras. Vuelva a las leyes de nuestro Dios. Para empezar, una de estas leyes, y en el Nuevo Testamento, lo mismo predica el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios, dice en el libro de Colosenses, es vuestra santificación. Pastor, está bien entrar a una discoteca. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta, y Él nos invita a comprobarla si estamos renovando nuestra mente en su palabra. ¿Cómo puede glorificar el nombre de Dios si no busca la voluntad de Dios en su vida? Ni se rinde a ella. Su corazón debe ser como el corazón de Juan, como el corazón de Pablo, que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es bonito cuando la voluntad del Señor encaja con nuestros deseos, pero usted debe someterse a la voluntad soberana de nuestro Dios. En las Escrituras, según el libro de Deuteronomio, la voluntad del Señor, hay una parte que es secreta, que no la reveló a nosotros, que está para Él, y no nos incumbe investigar más allá. Ya tiene suficiente revelación a través de su palabra, que muestra su voluntad decretada. Hay cosas que no va a cambiar. La paga del pecado es la muerte. No va a cambiar eso. Pero tiene esta voluntad a través de su palabra y sus mandamientos, para cada uno de nosotros podamos someter en nuestras vidas a estos principios bíblicos, a tal punto que hasta el deleite de nuestro corazón, hasta que la petición de nuestro corazón va a encajar con la voluntad del Señor. A ese nivel llegó el salmista en Salmos 37:4: deleítete a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, porque está de acuerdo con el corazón de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? Ellos dijeron: amén, amén, amén. Mire, si vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios, el libro de Isaías capítulo 6, verso 2, el verso 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Incesantemente estos clamaban al Señor: Santo, 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 santo. Estos seres no cesan día y noche decir: Santo, 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 santo. Pero su amén valida todo esto. No solamente es un decir, sino ellos no solo validan esto con su palabra, sino con su vida rendida a Él. Él es santo, 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 sí. Entonces yo digo amén porque ando en santidad. Él merece gloria y honra, sí. Yo digo amén porque me someto a Él. Mi orgullo murió. No busco mi gloria. Él es poderoso, sí. Yo soy débil. Por eso digo amén, porque aprendo a depender totalmente de mi Dios. Miro al trono y me rindo ante Él, porque Él es mi Rey. Y yo digo amén, no solo con mi voz, sino con una vida que está sometida a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Vuelva a las Escrituras, hermano mío. Note la palabra de nuestro Dios. Note la palabra de nuestro Dios. El amén, el amén. Mire el libro de 2 de Corintios capítulo 1, en el versículo 20. Mire esta poderosa expresión. Dice 2 de Corintios 1:20: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Así sea. El amén expresa una aceptación fiel, confiada y rendida ante el gobierno de Dios en Cristo. Amén, 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 amén. Viva la palabra de nuestro Dios. Cada vez que diga amén, no solo comprometa sus labios, sino su vida. Vuelva a las Escrituras, libro de Apocalipsis capítulo 5. Finalmente note la última expresión de rendición. Una rendición generalizada, universal. Una rendición voluntaria, pero note una rendición reverente. Todo empieza en reverencia y termina en reverencia. Note la palabra de nuestro Dios. Siempre nuestro gozo, también nuestra unidad está sometida a la reverencia a nuestro Dios. Miren las Escrituras, dice: y los 24 ancianos, que probablemente representan a la iglesia glorificada ya en los cielos, dice, se postraron sobre sus rostros. Y lo mismo, y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Primero hay una rendición de sí mismo. Se postran sobre sus rostros, como lo vimos en el versículo 8. Se postraron, se rindieron, se humillaron totalmente. Y hay una rendición no solamente de su cuerpo físico, sino una rendición del alma. El alma corresponde al cántico del verso 13.
al que está sentado en el trono, a Él nos rendimos, al Cordero, a Él nos rendimos. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, todo está adorando al que vive por los siglos de los siglos, proclamando esta adoración por toda la eternidad. En Apocalipsis 4 también hemos visto este cuadro a partir del verso 10. Los 24 ancianos se postran y más adelante y echan sus coronas. Y Apocalipsis 7, verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y más abajo dice los ancianos, y luego dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. En Apocalipsis 7, verso 11. En Mateo 4, verso 10, el Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta adoración implica postración, una expresión máxima de rendición y exclusividad y sumisión al que está en el trono y al Cordero. Estos ancianos terminaron adorando a nuestro Dios en un movimiento glorioso al final sobre sus rostros con una rendición total. No se trata de mí, se trata del Señor. No más yo, se trata del Señor. Incluso en el capítulo anterior ellos tiraron sus coronas. No hay reconocimiento para nosotros. Aún todo lo que hemos ganado le merece a nuestro Dios. En Salmos 95, el versículo 6, la Biblia dice: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El salmista estaba anticipando esta actitud reverente en el libro de Apocalipsis. Mira 1 Corintios capítulo 15, en el verso 28, lo que va a suceder. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo. Y luego dice, todos, esta adoración universal, final, eterna, es la consumación de la historia de la redención. Y los ancianos predican una rendición total a esto. Mi amado hermano, cuando llegamos al final de esta oración por los siglos de los siglos, después de esta adoración y este movimiento glorioso que predica una rendición total de la creación de manera universal, una rendición voluntaria, una rendición reverente delante del trono de nuestro Dios, entonces estamos listos para entrar al capítulo 6. Pronto toda esta poderosa multitud va a marchar del cielo para ejecutar los juicios de nuestro Dios. Va a reunirse pronto a los elegidos que van a volver con Cristo Jesús cuando Él establezca su reino terrenal. Así que, mi amado hermano, el escenario está preparado para que el Señor en su gracia empiece a desatar cada uno de los sellos y derrame el juicio sobre este mundo. Mi querido hermano, hemos meditado en el libro de Apocalipsis capítulo 5 en el gran tema: Él es digno. Hemos visto la búsqueda, hemos visto la revelación y hemos visto la adoración en 4 movimientos: el movimiento de reverencia del adagio, el movimiento de gozo del alegreto, el movimiento coral de unidad y el movimiento final donde Dios espera una rendición total en su adoración. Mi amado hermano, Él es digno, Él es digno. Ahora podemos nosotros como iglesia tomar estas verdades y ponerlas por obra en nuestras propias vidas. Él es digno. Y le invito a continuar nuestro estudio, porque la semana vamos a empezar a mirar cómo el Señor derrama su juicio. No vamos a irnos por las ramas, pastor, el nuevo presidente de la Unión Europea es el anticristo. No vamos a entrar en eso. Vamos a ir mirando la revelación del juicio de Jesucristo en cada uno de estos sellos y el impacto que hay en eso, y vamos a tomar los principios y la advertencia de nuestro Dios. Miremos un rato al cielo, hermano, miremos la eternidad, miremos lo que va a pasar y demos gracias al Señor porque Él nos ha redimido. Vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de escudriñar las Escrituras de esta forma, verso tras verso, buscando hacerlo expositivamente. Tú mereces adoración. Tú mereces la rendición total de tu pueblo. Te ruego por la primera iglesia bautista de Huancayo, que todos seamos verdaderos adoradores, que podamos rendirnos plenamente al trono, al que está sentado y al Cordero. Padre, que no vivamos más, sino Cristo en nosotros, que nuestra voluntad se someta a tu voluntad, que nuestro deleite más grande es hacer lo que tú esperas, Padre. Tú estás en el trono. ¿Qué somos nosotros? Por pura gracia hemos sido llamados hijos tuyos por Cristo Jesús. Lo menos que podemos hacer es someternos al que está en el trono.
que toda la iglesia pueda vivir así, que cada uno pueda mostrar, Padre, una rendición plena y total y reverente, y que cada uno de nosotros, Señor, se someta a tu voluntad soberana. En Cristo ayúdanos. Gracias por el Cordero. Gracias. En Cristo te ruego. Amén. Hermanos míos, vamos.